Voy a empezar a grabar. Bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando. Hoy vamos a empezar, por decirlo así, una nueva revelación. El libro de Apocalipsis está compuesto por 7 revelaciones y hay una marca en el discurso que nos permite ver cuando hay transiciones. A veces es fácil, a veces no es tan sencillo. Pero en la nueva versión internacional, cuando viene entonces, después vi, eso nos deja ver ahí que empezamos una nueva revelación. Ok, tenemos que hablar un poco de cómo se acomodan esto las revelaciones en el libro de Apocalipsis, porque creo que a veces nos hemos como obsesionado por hacer una línea de tiempo y ver esa, ok, esto y después pasa eso. Pero realmente lo que tenemos en las visiones son 7 retratos de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos la introducción, que eso es lo más importante del libro, o lo que nos marca el desarrollo del libro. Em, lo que nos marca el libro de Apocalipsis es, esta es la revelación del Hijo del Hombre. Entonces vamos a ver 7 retratos. En el primero, que fueron los capítulos 2 y 3, podíamos observar la figura de Cristo como em, el buen pastor, ¿verdad? El que pastorea a su iglesia. En el capítulo 4 y 5 vamos a ver pues una revelación del cielo, una mirada desde la perspectiva del cielo. ¿Cómo estás, don Carlos? ¿Cómo estás? Dios me los bendiga, bienvenidos. Entonces, sin más ni más, vamos a orar y entramos de una vez al texto de hoy, que es Apocalipsis 4, versículo 1 al 11. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra. Definitivamente es un deleite, es una delicia. Es un gran honor, un gran privilegio, Señor, que tú nos das de poder entender un poco de este libro. Pedimos tu guianza y que podamos aprender unos de otros y tener diálogos alrededor del Cordero que nos edifiquen y sobre todo que te exalten, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti y reconocemos que necesitamos profundizar en tu palabra, no solamente para entenderla, sino para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos en todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, quería recordarles, bueno, esto ya lo hemos visto varias veces, pero hoy va a ser muy importante. Estos son nuestros 4 pasos, ¿verdad? Primero vamos a leer todo el pasaje para tener una visión global del texto, ¿verdad? Del todo. Después vamos a hablar de palabras repetidas, palabras claves. Vamos a después a señalar con verde los personajes, que esto va a ser clave para el día de hoy, ¿verdad? Y para todas las siguientes revelaciones van a aparecer personajes, así que sí o sí tenemos que observarlos, ver sus características y les voy a dar una herramienta para interpretarlos. Lo más importante no es adivinar quiénes son, lo más importante es precisamente eso, interpretarlos. ¿Por qué Juan introduce a este personaje en este momento del relato, ¿verdad? Y el paso 3 vamos a bombardear el texto con preguntas y finalmente vamos a pensar pues en por qué este texto es importante para nosotros hoy. Así que vamos a ir de una vez. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice así. El trono en el cielo. Después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes, con sonido como de trompeta, me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco, con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente.
En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a una águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto los ojos y por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que estos seres Que era el que es. daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y deponían sus coronas delante del trono, exclamando: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que vamos al primer paso. El primer paso, vamos a necesitar la ayuda de todos, es encontrar las palabras repetidas. Con esto estamos buscando cuál es el énfasis o la idea principal, el hilo conductor de lo que es toda la unidad que estamos estudiando. Así que les escuchamos y voy a poner en rojo todo lo que ustedes me digan que pueden ver repetido. Trono, capítulo, en Trono. el versículo 3. Ok. La hermana dijo trono, el trono está en el versículo 3, así rápidamente que puedo verlo, ¿verdad? En el En el 2, versículo 2 también tenemos trono. Ujú. 2 veces. En el 5, exacto. Después en el 6 vuelve a aparecer. Ok. De seguro se me están yendo un montón. En el original, en griego, cuando uno lo puede leer todo el capítulo, se da cuenta que está 32 veces la palabra trono, ¿verdad? Okay. Esto nos hace muy fácil la tarea. Todo gira alrededor del trono de Dios, ¿verdad? Esa es la clave, ese es nuestro hilo conductor y de eso se trata todo el capítulo, ¿verdad? Está muy Sí. buena la... Ajá. ¿Alguna otra palabra que se repita? Ujú. Semejante, Sí, está bien, pero Sentado. semejante Ok, sentado. No sé qué estar sentado. sentado. Lo tenemos en Ujú. el 3. ¿Quién más están? Estaban semejante, sentados también los El 24 24, ancianos, ¿verdad? Perfecto. Y sentado 24. en el 4 también. Sentado. Ariel. ¿En dónde más estaba sentado? Ok. Bueno, Corona de En el corona. 4, No, no, 24. está. En el 4, 24 2 veces. sí. no sé, Ok, tenemos que ir viendo el paso siguiente. cuchara, porque no sé cómo ¿Quiénes está. tienen corona? O sea, Corona, los 24 ancianos tienen corona. Ujú. Y al final, pues nos indican para qué son esas coronas, ¿verdad? Y deponían esas coronas delante de él, exclamando. Ujú. Esto en la, ¿cómo se llama? En la literatura apocalíptica era algo, y que puede ser en toda la escritura, ¿no? Algo referente a la autoridad, ¿verdad? Entonces, ok, muy buena observación. la palabra semejante se repite en el 3 y en el 7. Sí, sí, esto es bastante cierto. Tenemos que ir viendo también que Juan, eh, cuando él está describiendo, no habla de microchips, no habla de vacunas, no habla de la OMS, no, habla de cosas de su tiempo, ¿verdad? Por un lado, y hace comparaciones. Entonces, en este punto, bueno, él no dice, es que era de jaspe, ¿verdad? Estaba certificado, no, él usa pues una figura muy conocida, era semejante a, o sea, es lo más parecido.
en su mundo. Esto es como lo que se puede asemejar más, ¿verdad? Ok. Y también lo tenemos en el 7, ¿verdad? Cuando ya está hablando lo que es propiamente, pues, de estos cuatro seres vivientes. Ujú. Perdón, Mainitor. Sí, mi hermana. El trono hay, en el 2 Ajá. dice, vi un trono en el cielo. Otra vez. En el 4 rodeaban al trono. Ajá. Y al final Aquí en el dice 6, el trono. me Hay dijo, 3 más. ok. Aquí en el 4 tiene toda la razón. Y Y en como el les 5, dije, aparecerá 32 veces en el original, ¿verdad? Entonces en el podemos, 5 como decía la hermana Yami, con estas tres aclaraciones, ver dos cosas muy importantes. Primero, el trono está en el cielo, ¿verdad? Estamos pasando de una primera visión que era de el pastor, pastorea a su iglesia que está siendo perseguida para que despierte, ¿verdad? En la tierra, y ahora pasamos a una visión del cielo. Y todo gira alrededor del trono del Señor, ¿verdad? Entonces ese es el centro del cosmos y el centro de toda la historia. Y todos estos otros personajes van a estar alrededor de ese precioso trono. Ujú. Minor también, 24 ancianos está en el 4 y en el 10, 24 ancianos y también está 24 tronos. Ok. Quiero aquí entonces vamos a usar ahora el color verde y vamos a adelantar un poco el paso 2. El paso 2 es identificar los personajes, ¿sí? Entonces vamos a de una vez a colocar, son 24 ancianos, lo voy a poner en verde y vamos a ver también las características de estos 24 ancianos. ¿Está bien? Primero que tenemos que ver es que están vestidos de blanco. Esto es lo primero. Lo segundo es que tienen una corona de oro. Estas son dos características básicas que nos da el texto, están allí. Y eso nos va a dar luz para interpretarlos correctamente. ¿Está bien? ¿Qué otro personaje pueden ver dentro de los 11 versículos que estamos analizando? Los cuatro seres vivientes. Sí, sí. Ok, tenemos después 4 seres vivientes. Ujú. Este es el otro personaje que podemos ver. Vamos a ver las características. Ok. Cubiertos de ojos por delante y por detrás. Ok. O sea, ellos tienen una visibilidad completa de todo lo que está pasando. Después nos especifican, ¿verdad? Cómo son ellos o a qué se asemejan. El primero es semejante a un león. El segundo, pues, a un toro, ¿verdad? En el original también se puede ver claramente que usa semejante en todos, pero aquí en español, para evitar esa repetición, pues pone, el tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila en vuelo, ¿verdad? Entonces lo voy a poner en verde. Ah, perdón, ese era el cuarto. Sí, aquí estamos. Cristiano Ronaldo metió la pata. Ahí están con... Ok, y cada uno tenía 6 alas. 6 alas. Y estaban cubiertos los ojos por encima y por debajo de las alas. Ok. Perfecto. ¿Ven algún otro personaje en este paso 2? El espíritu que está en el versículo 2. Ajá. Los 7 espíritus. Ok. Realmente esa es la explicación. A 7 antorchas, ¿verdad? Esto es muy típico en la literatura apocalíptica. Aparecerán objetos que son personas o espíritus, por decirlo de alguna forma. Ok. Excelente. Muy bien. ¿Algún otro que puedan ver por allí? También en el 2 aparece el espíritu. Sí. Vino sobre mí el espíritu.
Ok, este lo voy lo voy a señalar ahora. Y casi que me dan ganas de ponerle signo de pregunta de una vez, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a dejar para el siguiente. Mayúscula. Ok, muy bien. Esto no lo han dicho, ¿verdad? Alguien Y alguien sentado sentado en en el el trono. trono. Ujú. Perfecto. Ese título es sumamente importante, ¿verdad? Es el personaje principal, ¿verdad? Así que tenemos que ponerlo. El que estaba sentado en el trono. El que estaba sentado. Ujú. Muy bien. Lo voy a colocar aquí en verde también. Ok. El Señor Dios Todopoderoso. Hermana Pamela, vieras que no la escuché. En el 8, el otro personaje, el Señor Dios Todopoderoso, lo dice ahí. Sí, sí. Exacto. Vamos a ver las características, ¿verdad? Vienen en 3 repeticiones, santo, santo, santo. O sea, no queda duda por el relato que el que está ahí es el Señor, el Todopoderoso, ¿verdad? Vuelve a repetirse algo que ya habíamos observado en la introducción del libro. Es Él el que era, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? Entonces, volvemos a ver esos atributos acá en este hermoso canto. Tengo que decirles también que creo que en otros estudios se los he comentado. El libro de Apocalipsis, en lugar de servir para hacer una película de terror, podríamos hacer un musical con el libro de Apocalipsis. Vienen 7 cánticos también. Entonces, acá es uno de ellos. Santo, 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 el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esas son sus características. ¿Algo más? ¿Alguien más que pueden ver? ¿Algún personaje más por allí? Ahí dice, al que vive por los siglos de los siglos. Sí. Ok. Esto que acaba de decir es clave, porque hay ese cambio. Bueno, es que en el original tenemos una variante entre 2 colecciones de manuscritos, pero la idea básicamente es la misma, ¿verdad? Es el eterno. Esa es como la idea, ¿verdad? Ese es el atributo. El tiempo no pasa por él, ¿verdad? Más bien él domina el tiempo. Es exacto. Ok. Yo quiero también aquí otro personaje, la voz que me había hablado antes, ¿verdad? Recordemos que esta voz era como de trompeta. Esto ya había sido mencionado en la introducción al capítulo 1 de Apocalipsis. ¿De quién es esa voz? ¿Quién le está dando esta revelación a Juan? El Hijo del Hombre, Cristo mismo. Así que esta voz, respetando el contexto, es ineludiblemente la voz de Cristo. Más adelante vamos a ver otras revelaciones donde nada más se dice una voz, pero una voz que viene del trono. Entonces ahí podemos ver que puede existir bueno, puede ser un ángel, puede ser Dios, puede ser eso. Hay como cierta incertidumbre, pero acá es que es más que claro, porque él agrega la frase que me había hablado antes como de trompeta, así que tenemos a Cristo acá también. Perfecto. Paso 3, yo creo que es muy interesante el paso que sigue y ocupamos los ojos de todos, ¿verdad? Vamos a bombardear este texto, vamos a imaginar que estamos tomando café con don Juan de Patmos para hacerle preguntas. Yo puse la primera, porque como de trompeta. En las preguntas, como manejo. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, estaba como asustado porque me escribió la hermana que no me escuchaba. ¿A qué se refiere la puerta abierta o dónde estaba esa puerta abierta? Quiera, me alcance por delante. En la 1.
Ahora sí los escucho yo. Es que tuve un problema con el sonido. ¿Me escuchó lo de la puerta? No, ahora sí puedo escucharlo. Así que, ¿dónde está esa puerta abierta? O más bien, ¿a qué se refiere? Ok, perfecto. Vamos a poner esta pregunta acá. ¿A qué se referiría eso de la puerta? ¿Cómo interpretar eso? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué dice al instante vino sobre mí, hablando del Espíritu, cuando en teoría el Espíritu vino una vez que Jesucristo ascendió? Ajá, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Cómo es todo este tema de la relación del espíritu con esta revelación, verdad? Esa es muy buena pregunta. Ujú. ¿Por qué le dice sube acá en el 1? Sí, sí, perfecto. Voy a ponerlo acá. Eran estos 24 tronos. Sube acá, ¿por qué? ¿Alguien más? ¿Por qué se usa tanto las piedras preciosas para describir? Sí. Voy a poner esto acá. ¿Y quiénes son esos 24 seres vivientes? Ajá. Ancianos y los seres vivientes. ¿Cómo es eso de los ancianos, verdad? Sí, 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 sí. 4 seres ¿Y vivientes. por qué 24 tronos? Sí. Voy a poner acá también la pregunta sobre los 4 seres vivientes. Ujú. Perfecto. ¿Por qué provoca que de su trono salgan relámpagos, estruendos y truenos? Ok. ¿Esto en qué versículo, don Omar? En el 5. En el 5. En el 5 también, en el 4, ¿a qué se refiere a los 7 espíritus de Dios? ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Perfecto. Esto estaba en el 5, ¿verdad? Sí, al final. Sí. Ok. Muy buena pregunta. Mainito, y eso que dice que parece un mar de cristal, se referirá a un mar. Sí, muy buena pregunta. ¿De dónde sale esa figura? ¿Verdad? ¿Y por qué está allí? Es muy importante esto. ¿Por Ah, qué los seres vivientes estaban cubiertos de ojos por delante y por detrás? ¿Cómo cubiertos de ojos? sí, ¿verdad? Esta es buena pregunta. Eso es un detalle muy interesante. ¿Y por qué se asemejan tantos seres? Animal. Sí, porque esas figuras, ¿verdad? Porque precisamente león, toro, hombre y águila, ¿verdad? Ajá. Sí, muy buena pregunta. De hecho, en el versículo 8 también se vuelve a mencionar cubiertos de ojos por Sí, debajo de las alas. Entonces, Por encima y por debajo. wow, muy buena. ¿Alguna otra? ¿Qué es todo ese simbolismo de rendir coronas? Sí, todo lo que ellos hacían, esos 24 ancianos. Ujú. Sí, porque esta pleitesía, digamos, porque se postran y responden los otros con las coronas, ¿verdad? Ujú. ¿Y por qué tienen coronas? Sí, ¿Por ¿por qué qué? tienen coronas ellos? Bueno, ¿y qué representan las coronas? Sí, ok. Entonces lo voy a poner como en doble pregunta con respecto a las coronas, ¿verdad? Ujú. Mainitor, Sí, ¿y por qué de día y de noche repetían sin cesar? ok, sí. Día y noche repetían sin cesar.
Muy Creo buena. que va igual en lo de las coronas, pero ¿por qué las deponían? Era como entregarlas, ¿por qué? Ujú, Delante del trono. ok, perfecto. Esto lo voy a colocar también. Ujú, muy interesante. Hay mucho que sacarle, ¿verdad? Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 preguntas. Muy bien. Ok. ¿Les parece si entonces vamos viéndolas desde arriba hacia abajo? Em, Primero en el versículo 1. Lo primero que tenemos que pensar es, ¿alguien recuerda cómo terminó la última carta de Apocalipsis? ¿Recuerdan? Sí, El- exactamente. El que tiene oídos que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Ajá. Y un poquito antes, ¿qué decía el Señor? Tenía el derecho de sentarse en el trono. No, un poquito antes. Yo estoy ¿a dónde? A la puerta. Exacto. Ah, Entonces, con la última Es- palabra de ese párrafo, por decirlo de alguna forma, vuelve a empezar este nuevo capítulo. Por decirlo así, el capítulo 3 queda con la incertidumbre de ¿será que la iglesia abrió la puerta o no abrió la puerta? Bueno, el capítulo 4 empieza con la gran esperanza de que no existe esa incertidumbre, sino que más bien es el Señor el que decidió revelarse y Él abre la puerta. Pero la puerta es nada menos y nada más que la puerta del cielo. Así que empezamos viendo y contemplando el impacto de la gracia de Dios, ¿verdad? No se trata de la decisión, sí o no, de la iglesia, de la reacción de la iglesia, sino que Dios mismo decidió revelarse a Juan y a nosotros. Y entonces abre el telón, por decirlo de alguna forma, y Dios es el mismo que abre la puerta y la mantiene abierta. El tiempo es perfecto en el verbo em, en el verbo que tenemos acá, en el original. Lo que nos muestra es que el Señor mismo es el que la mantiene abierta, ¿verdad? Y es el mismo el que ejecutó esta acción. La palabra cielo va a aparecer 50 veces en el libro de Apocalipsis, siempre va a ser en singular, ¿verdad? Y vamos entonces a ver el primer detalle, es esa puerta abierta. Es nada menos y nada más que la acción de Dios por gracia de revelarse a su iglesia, a Juan y a nosotros hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué una voz como de trompeta? Tenemos que recordar allá en el capítulo 1, cuando habíamos examinado, ¿verdad? Por primera vez, la trompeta era el instrumento de los heraldos, los que anunciaban, ¿verdad? Un mensaje de la realeza. Cada vez que se daba una victoria militar, entonces se sonaba la trompeta y esto es algo que Juan está extrayendo de su cultura para poder expresar la voz de Cristo. ¿Por qué es este elemento? Para anunciar la victoria y el mensaje. Así que lo que vamos a ver a continuación, después de este versículo 1, da la impresión como que es el inicio de un culto, ¿verdad? No es solamente un tema militar, sino que más bien vamos a ver cómo se mezclan ciertos elementos para darnos la impresión que estamos en nada menos y nada más que una celebración y no es cualquiera, ¿verdad? Entonces, por eso la siguiente pregunta sube acá, es porque evidentemente esto trasciende la realidad física de Juan. Él tiene el privilegio de, de ser elevado al cielo, a la misma casa, ¿verdad? Del Señor. Así que estaba muy fuerte este concepto en la imagen, bueno, en la imaginación judía, ¿verdad? De ese último templo donde va a habitar Dios. Pues aquí lo que estamos viendo es que es la misma presencia del Señor que llama a Juan
para que vea que nada menos y nada más un culto en el mismo templo hecho por el Señor, el cielo, el que contiene pues su gloria, ¿verdad? Tenemos que hablar también, no sé si nadie lo preguntó y ahora que lo veo es bastante importante. Te voy a mostrar lo que tiene que suceder después de esto. ¿A qué se refiere? Quiero contarles, ¿verdad? Trataré de hacer como lo más resumido posible. Sube acá, también da la impresión, ven acá, que es algo muy parecido a lo que el Señor le dijo a Moisés cuando él decide revelarse en la montaña. Entonces, esto nos permite ver no solamente un nuevo estado de revelación, sino que Juan en este momento tiene un deber profético, como lo que tuvo Moisés. Lo que él va a ver va a ser muy importante, lo tiene que registrar. Y también va a tener implicaciones en nuestro día a día. O sea, esto va a demandar obediencia, esta revelación va a demandar obediencia, definitivamente. Con respecto a la frase, cosas que tienen que suceder, hay tres posiciones. Están los que creen que estas son las cosas que tenían que suceder en el siglo I. Se llama la escuela preterista. Otra escuela son los futuristas, que estas son las cosas que tienen que suceder al final de los tiempos, ¿verdad? Y esta frase, como es muy parecida en su gramática a Daniel capítulo 2, versículo 29, da la impresión que estas cosas que tienen que suceder son una serie de eventos que van a pasar periódicamente hasta que el Señor vuelva, ¿verdad? Todo esto que engloba el periodo entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor. Estas son las tres posiciones, ¿verdad? De esta frase. Y sinceramente yo creo que por la cercanía al capítulo 6 es esto. Estas cosas que van a suceder son cosas que periódicamente vamos a ver. ¿Y qué tiene que ver esto con el trono? Es que estas cosas que van a suceder están totalmente bajo el dominio del trono del Señor, ¿verdad? No hay nada de lo que va a pasar que el Señor no tiene control total y absoluto. Vamos con la frase, al instante vino sobre mí. Bueno, esta frase es muy típica en todos los escritos proféticos. Cada vez que los profetas anunciaban algo, entonces decían, al instante vino sobre mí el Espíritu y ta. Este es el sello de que esta revelación no viene de su propia cosecha, por decirlo de alguna forma. Todo lo que va a ver a continuación es algo totalmente inspirado por la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él no está agregando nada más. Eso es lo que él quiere decir, que todo lo que viene a continuación es inspirado y tiene esa autoridad, ¿verdad? No es que lo tomen como un recado de él, ¿verdad? O una alucinación. No, lo que él vivió es real y el Espíritu es el que sella, ¿verdad? Esto que pasó, ¿sí? Después vamos con este otro detalle. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe, cornalina y esmeralda. Es bastante curioso que lo que tenemos es un relato audiovisual, ¿sí? Primero él nos dice que escuchó una voz de trompeta y después vamos a ver la voz del que está en el trono, ¿verdad? O sea, todos los sonidos que hay alrededor del trono. Y en el medio tenemos algo visual. Entonces hay tres piedras que se consideraban las piedras más preciosas de aquel entonces: jaspe, cornalina y esmeralda. O sea, es lo más valioso, es lo más bello, ¿verdad? Para acomodar, para adornar algo. Otra de las cosas importantes es que estas tres piedras preciosas se utilizaban para adornar pues los trajes de los pectorales de los sumos sacerdotes, ¿verdad? Entonces, aquí Juan está siendo muy intencional en el sentido de que, ok, el Señor lo invita a un culto, por decirlo de alguna forma, ve un trono, ok, ¿y quién está en el trono? Por la descripción
parece ser que es un sumo sacerdote, ¿verdad? Que este es el trono de un sumo sacerdote, según lo que podríamos observar en Éxodo capítulo 28, versículo 37. ¿Qué más podemos ver? Entonces, tampoco lo pusimos como una, sí, perdón, sí lo pusimos como una pregunta. Bueno, están lo de los personajes, pero quiero ir un momento a que del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. ¿A qué les suena eso? Hay un pasaje muy similar, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, de que se escuchaba esa voz, ¿verdad? Que era así, relámpagos, estruendos y truenos. Por eso cuando el Señor hablaba nadie quería estar cerca, ¿verdad? Más bien corrían. Bueno, lo que nos da la impresión con esta mención de los sonidos que están alrededor del trono es que volvemos a tener un poco esa concepción, esa imagen de lo que pasó en Moisés, ¿verdad? En este monte, que también se le dice, sube acá y escucha y está esa voz. Esto es lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos a Juan en este momento ocupando el lugar que ocupó Moisés, ¿verdad? Y está allí en este momento, pues viendo esta maravilla, todo un trono, ¿verdad? Que se asemeja a esa decoración del sumo sacerdote. Ahora sí, vamos con los 24 ancianos. Esto ha sido un tema de mucho debate. Muchos dicen que son 24 ancianos. De hecho, hay un comentarista que se llama Robert Mons y él dice que hay 21 posiciones al respecto de quiénes son los 24 ancianos. Imagínense. Y él vacilando dice que apenas se va a imprimir el libro, seguramente van a haber como 3 o 4 más, ¿verdad? Entonces eso nos deja ver que es un elemento bastante polémico. Yo les voy a contar las tres principales, y aquí es donde voy a desplegar un menú acerca de quiénes son los 24 ancianos. Primero, algunos dicen que esto tiene que ser la orden sacerdotal de Aarón, la que se estableció por medio de David, como aparece en Primera de Crónicas 24. Ok, esa es la primera posición, que era la orden sacerdotal de Aarón. La segunda dice que esto más bien parece ser un concilio celestial formado por ángeles. Algo parecido a lo que se menciona en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Bueno, ¿qué hay a favor y qué hay en contra de esta posición? Serán ángeles, pero es que en ninguna parte de la escritura tenemos ángeles que usen coronas y que se sienten en tronos. Así que está curioso. Punto a favor. Bueno, en Isaías 24, 23, los ángeles se denominan ancianos. Así que esa podría ser el único puesto a favor. Hay otra tercera posición, que esa sí es como más de teología de Star Wars, ¿verdad? Que es como que son una representación de las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles que simbolizan, ¿verdad? Todo el pueblo de Dios. Bueno, es bastante complejo porque cuando Juan escribe ya no existen, o sea, han sobrevivido nada más 2 de las 12 tribus, ¿verdad? Entonces, esta es como más rebuscada y no tiene mucho, dentro de los que defienden esta tercera posición no hay consenso, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, primero tenemos que revisar originalmente que los ancianos eran personas revestidas de autoridad que desempeñaban el papel de representar a sus comunidades, ¿verdad? Así fue en todo el Antiguo Testamento y en las comunidades judías más recientes hasta el día de hoy, pues tienen ancianos, ¿verdad? Por decirlo así, son sacerdotes que representan a personas de un pueblo, ¿verdad? Bueno, mi posición es que no tratemos de tanto de identificar los simbolismos, sino de interpretarlos, ¿verdad? Entonces, me parece que debemos concentrarnos en las características y decir, ok, ¿por qué estas características están dentro de la narración? Lo que podemos decir de los 24 ancianos es que
Están vestidos de blanco, algo que en todo el libro de Apocalipsis nos muestra esta pureza, esas buenas obras, ¿verdad? Y tienen una corona de oro en la cabeza, que es algo que en toda la literatura apocalíptica y en todo el Nuevo Testamento siempre ha sido un elemento relacionado a la autoridad. Ok, entonces tenemos 24 cercanos, ¿verdad? Representantes, están listos para el culto. Su vestido es blanco y tienen una autoridad delegada, ¿verdad? Y eso es lo que podemos decir. Delante del trono salían estos sonidos, ¿verdad? Aquí Juan está hablando audiovisualmente, ¿verdad? Nos transporta a esa escena. Y después vamos que delante del trono habían los 7 espíritus de Dios. Ok, ¿qué teníamos antes? 7 antorchas de fuego. Tenemos que recordar allá en la introducción que los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo que mantiene viva la iglesia. Así que estas 7 antorchas de fuego pues nos deja ver, y enlazándolo con el capítulo 2 y 3, que estas 7 iglesias siguen dando luz delante del trono, y esto es por pura gracia y obra de Dios y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nos llena de mucha tranquilidad de que la iglesia sigue iluminando solamente por la luz y el poder del Espíritu Santo. Versículo 6. Uno de ustedes preguntó acerca del mar de vidrio. Bueno, otras versiones dicen del el mar de cristal, ¿verdad? Bueno, esto alude al templo de Salomón en 1 Reyes capítulo 7, versículo 23. Así que parece ser que lo que tenemos acá es un lenguaje figurado, ¿verdad? Que nos hace ver que este templo celestial es perfecto, y lo de Salomón fue solamente pues una copia muy pasajera de lo que tenemos acá. Así que este que está sentado en el trono tiene atributos de sumo sacerdote, pero además de un rey, ¿verdad? De un rey por excelencia, porque delante de él tiene este lago de cristal que muchos esperaban que algún día se volvería a levantar para esperar pues a ese Mesías. Lo que vemos en esta escena es que es Dios. Dios mismo es el que tiene en esta escena, en este templo perfecto, ¿verdad? En este culto celestial, pues toda la descripción del Rey de Reyes, ¿verdad? Eso es lo más importante. Tenemos 4 seres vivientes. Bueno, si habían 21 posiciones acerca de los 24 ancianos, tenemos que ser muy conscientes que de estos 4 seres vivientes hay muchas especulaciones. Lo que sí podemos decir es que podemos ver las características. Cubiertos de ojos por delante y por detrás. O sea, ellos tienen una visibilidad completa de todo lo que está pasando en el trono del Señor. Y dice que eran semejantes a 4 cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar de estas 4 cosas, ¿verdad? Lo primero es que había uno semejante a un león. El segundo era a un toro. Otras traducciones hablan de un buey, el hombre y el águila. Estas para el mundo del siglo I representaban las 4 potencias: el león de la selva, el toro de la hacienda, el hombre de la casa, ¿verdad? Y el águila como esa autoridad del cielo. Entonces podemos ver que hay seres vivientes, ¿verdad? Que son como las superpotencias, por decirlo de alguna forma, las superpotencias de la creación, ¿verdad? Y están delante del Señor. Cada uno de ellos tiene 6 alas, así que nos da la impresión que aunque se parecen a estas superpotencias, son seres superiores, ¿verdad? Y estaban cubiertos de ojos, ¿verdad? Por encima y por debajo de sus alas. O sea, están totalmente alerta, por decirlo de alguna forma, están totalmente despiertos y están viendo todo lo que está pasando alrededor del templo del Señor. Día y noche repetían sin cesar. Así que volvemos a tener lo que se esperaba que fuera lo que pasaba en el templo, ¿verdad? Día y noche se alababa.
Pues lo que tenemos acá es la plenitud perfecta en el cielo. Todos estos seres, su función es alabar, ¿verdad? Santo, 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 Dios Todopoderoso. Y todo gira alrededor de esto. Versículo 10, nos preguntaban acerca de los 24 ancianos que se postraban, ¿verdad? ¿Por qué era esto? Evidentemente, estos ancianos tienen coronas, pero ninguno de ellos tiene una autoridad superior que la autoridad que tiene el que está sentado en el trono. Todo gira alrededor del que está sentado en el trono, ¿verdad? Entonces, como hemos hablado en otros estudios, claramente el símbolo de mayor humillación en las culturas de Medio Oriente, creo que hasta el día de hoy, es postrarse, ¿verdad? Así que ellos se postran y alaban, dan gloria, honra y acciones de gracia al que está en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Así que esto sería el tema. ¿Y por qué arrojaban sus coronas? Y ahí tenemos una doble pregunta. Bueno, ¿por qué deponían? Esto usualmente se utilizaba cuando yo era una autoridad de un lugar y llegaba una autoridad mayor, ya sea en conquista o fuera para yo humillarme. Entonces lo que solía hacer es que al ver algo superior, tiraba mi corona en señal de rendición o en señal de reconocimiento de una superioridad. Así que lo que tenemos evidentemente acá es que ellos tienen coronas y son para arrojarlas porque el que está en el trono es, versículo 11, digno eres Señor y Dios nuestro. O sea, no hay nadie más total y absoluto. Así que estas serían las preguntas de hoy. Vamos entonces al último paso. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué este texto es importante para nosotros en el día de hoy? Así que les escucho. Yo tengo 3, pero quiero escucharlos primero y aprender de ustedes. Yo diría que porque nos habla del futuro, porque nos expresa en alguna medida lo que en el futuro viviremos y veremos delante de el Señor en los postreros tiempos, diría yo. Ok. ¿Alguien más? Mainito, porque al igual que en ese tiempo que tuvo él esa visión y podía ver cómo lo adoraban y cómo lo exaltaban, es lo mismo que tenemos que hacer los hijos de Dios en todo momento. Muy bien. Nos da la impresión como que este versículo 4 nos hace ver que todo el culto que hacemos delante del Señor cuando estamos reunidos es un ensayo nada más, ¿verdad? De algo súper más grande y glorioso que nos, como decía el hermano Daniel, que nos espera para disfrutar también. Ujú. Buena observación. ¿Alguien más? Agregando a lo que acaban de comentar, ¿verdad? Que, como usted bien dice, esto es un ensayo y el propósito de ir al cielo es adorarle a Él por la eternidad. Él es nuestro galardón, Él es nuestro tesoro, Él es nuestro gozo. Todo se enfoca en Él y para Él. Así que así debemos vivir porque acá es un ensayo. Quería poner 3 comentarios, pero no sé si alguien quería decir algo antes. Bueno, yo quisiera decir que cada vez que uno lee este texto, pues en mi caso, ¿verdad? Digamos, me invade como la ilusión o la expectación y por otro lado también, digamos, el temor, pero no por miedo, sino como le explico, el temor reverente, ¿verdad? De, de poder presenciar toda esa cosa que Juan describe, ¿verdad?
y que uno, pues, al leer eso, pues uno siempre, pues en mi caso, yo digo, bueno, yo espero estar ahí, pudiéndolo presenciar, ¿verdad? Y creo que es algo en mi caso, pues que me llaman poderosamente la atención de que Dios por eso es que espera que nosotros podamos estar listos para poder ver todo eso que digamos que Juan nos, nos presenta, como quien va o espera entrar a un restaurante a comer de la mejor comida, ¿verdad? Y como que le enseñen el menú, como para que se ilusione a ir a comer, ¿verdad? Sí, Como quien va o ve un anuncio de McDonald's de una hamburguesa nueva y quiere ir a probarla, pero tiene que esperarse a poder entrar a saborear. exacto, Pienso yo, eso es lo que yo pienso. exacto. Mainito, en mi caso, la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él iba a preparar lugar para nosotros. Y ahí dice que es, el que era y el que ha de venir. Yo sobreentiendo que es Jesucristo. Entonces, lo que yo pienso es que ahí donde, en ese momento donde Él está ahí, en ese lugar, es ahí donde nosotros vamos algún día a estar, Sí, ¿verdad? Ese lugar que expresan ahí, ahí es donde nosotros vamos a estar. eso quería tocar. Podemos ver como en el capítulo siguiente vamos a ver a Cristo entrando en escena. En este momento nada más le habla a Juan, ¿verdad? Para enseñarle todas las cosas. Y en este momento todos están dando este título, el que era, el que es, el que ha de venir a Dios. Pero sí, vamos a encontrar en el libro Apocalipsis que esta frase vamos a verla en Dios y en Cristo. ¿Por qué? Porque Juan quiere mostrar precisamente que Jesús es Dios. Toda la autoridad que tiene el Padre la da al Hijo, ¿verdad? Entonces, eso que acaba de decir la hermana es una muy buena nota, ¿verdad? Porque nos llena de esperanza de que el que vino a esta tierra nos da la seguridad que Él volverá y no viene solo, vemos la interacción de el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿verdad? En toda esta obra de guardar a la iglesia y de prepararla para participar en este culto tan hermoso. También allí, Mainito, al final cuando dice que tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. El libro de Juan dice que sin él nada de lo que existe fue hecho, que todo fue hecho por la palabra, sí, que es el verbo encarnado. Entonces es esa analogía permanente entre la identidad del Dios eterno y Cristo. sí. Me robó una de las tres cosas Paz, que yo iba a decir, pero tiene bueno. Yo quería también, bueno, señalar que Juan tiene un rol profético. A veces pensamos que los profetas eran nada más personas que tenían visiones y revelaciones, ¿verdad? Pero revelaciones futuras. Pero realmente esto es un error, porque el verdadero profeta bíblico no solamente anuncia, si ustedes no se arrepienten, esto es lo que va a pasar. O sea, no solamente llama al arrepentimiento y no solamente habla de hechos futuros, más bien habla de hechos actuales. Entonces, vemos que son los profetas sí o sí, pues son como la resistencia siempre a lo que está en contra del reino. Entonces vemos al final, en el versículo 11, perdón, capítulo 4, que el emperador, esto lo habíamos hablado en el capítulo 2 y 3, el emperador exigía culto. Y no solamente exigía culto, sino que él pedía que se le dijeran ciertos títulos. Uno de ellos era Señor, ¿verdad? Y el otro era Dios. Él quería que esos fueran, pues, los títulos que se usaran en la celebración. Pero aquí hay algo que el emperador Domiciano jamás pidió y que Dios es totalmente exclusivo de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Es el único que puede decir que ha creado. Domiciano imitaba. Vamos a ver que la bestia va a imitar.
Vamos a ver que la gran ramera va a imitar, el falso profeta va a imitar, pero el único que tiene este poder creativo es Dios, y es algo que vemos desde Génesis, ¿verdad? Por lo tanto, Él es el único de recibir la gloria, la honra y el poder. La otra cosa que pasamos por alto también es que hay seres vivientes alrededor del trono. Dios está lleno de vida. Y entonces no solamente Él crea las cosas, sino que las sostiene con vida, ¿verdad? Y esto nos tiene que llevar a reposar en su superioridad, no solamente, sino también en su control, en su creación, en su poder. La otra cosa que quería mencionarles es que habían tradiciones judías que enseñaban que todo fue creado para la humanidad. Algunas tradiciones más refinadas del siglo I decía que todas las cosas fueron creadas para Israel, o que todas las cosas fueron creadas para los justos de Israel. Pero es una cachetada. Las alabanzas de ellos nos enseñan muchísimo. Lo primero es que digno es Él de recibir la gloria, la honra y el poder. Todas las cosas fueron creadas no para la humanidad, no para Israel, no para los justos. Todas las cosas fueron para la gloria, la honra y exaltar el poder del creador de todas ellas. Este capítulo 4 nos enseña que todo gira alrededor de Dios. Todo es por Él y para Él, ¿verdad? Y la última cosa que quería también compartir con ustedes es por tu voluntad existen. Esta palabra es clave y debimos de alguna forma pues notarla desde el primer paso, pero este es un término que se introduce en toda la carta. Su poder, su voluntad es el poder último de todo el universo, y de lo contrario, ni la humanidad ni la iglesia tendrían esperanza alguna, ¿verdad? Todo lo que sucede en el libro de Apocalipsis gira alrededor de la voluntad de Dios. Si no fuera así, todo lo que sigue podría cancelarse, ¿verdad? Pero lo que nos sostiene, lo que sostiene la confianza de nosotros y de la iglesia en aquel momento, es la voluntad del Señor. El Señor tiene control y Él está sentado en su trono. Nada lo ha movido. Sí. No sé si alguien tiene alguna otra observación, algo que quisiera agregar, o qué les parece los que les dije de este. Déjame decir algo. Sí, por favor, don. La palabra enseña a través del pasaje aquel entre Jesucristo y Tomás sobre que es dichoso el que cree sin ver, ¿verdad? Y somos una generación de ya varias generaciones desde Jesucristo hasta aquí, que hemos creído por la forma en que hemos sido instruidos por la palabra, ¿verdad? Entonces hemos creído sin ver. Pero un pasaje como este nos llena de esperanza porque describe claramente a uno que está sentado en el trono y que es Dios. Y por su gracia es el Dios nuestro, ¿verdad? Por esa misericordia. Y pasajes como este a mí lo que me dan es esperanza de que no estamos creyendo en algo que sea vano, sino que es cierto y es cumplido en Dios desde hace mucho tiempo. Nosotros lo estamos leyendo como algo futuro, pero en Dios es un presente continuo. Exactamente. Esa es la esencia del libro de Apocalipsis. Este es un presente continuo. Exactamente. El Señor reina ya. No necesita que hagamos nada para reinar. Él nos creó, nos sostiene. Por su voluntad fuimos creados para su gloria. Y todo lo que vamos a ver a continuación en el libro Apocalipsis gira alrededor de eso. De que Él es nuestro rey, nuestro sumo sacerdote. Muy bien. Muchas gracias. Llama la atención que ese versículo 11 se parece muchísimo en alguna medida a la doctología que Pablo escribió, casi como, siento yo como que muy igual, ¿verdad? Sí. De hecho, muchos críticos y muchos comentaristas bíblicos dicen
que hay muchos calcos o muchos ecos de, de lo que escribió Pablo en Colosenses. Bueno, queda ahí para preguntarle al Señor cuando estemos allá. Un montón de preguntas. Llevar la lista bien apuntada, ¿verdad? Yo estoy seguro que cuando veamos el trono se nos van a caer todas. A tener, y de una vez van a hacer las respuestas de todo. Sí, Paz, te escuchamos. Sino que hay dos cosas que se destacan, por lo menos de lo que veo yo, es trono y adoración. El trono habla de gobierno, de dominio, de señorío, de poder absoluto, y pues toda la adoración gira en torno a él, gira en torno a eso, gira en torno al que está sentado en el trono. Y ahí pues es un ubicatex inmediato a eso último que estabas diciendo vos de ese concepto antropocéntrico, ¿verdad? Y eso ubicarnos en que es Cristo o es Dios, Cristo igual, ahí también hace esa misma conexión, que es digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el honor, y tener la confianza de que Él está sentado en el trono, de que tiene absoluta control y vigilancia de todas las cosas. A veces cuando suceden cosas como las actuales, que estamos en pandemia y todo eso, la gente tiende como a colapsar, como que Dios está viendo por otro lado, pero Él está sentado en el trono. Amén. Amén. Todo sucede por Él y para Él. Definitivamente creo que este es un capítulo a atesorar en medio de una pandemia. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen, fueron creadas. Amén. Amén, amén. Pues, amados, siempre nos pasa esto. ¿Qué problema? Siempre se nos acaba el tiempo. No, definitivamente que hay que hacerlo como más larguito, muchacho, porque Sí, ¿verdad? esta cosa es como comer picaritas y queda uno así como con ganas de seguir comiendo. Sí. Solo que se ¿verdad? Como que dice, hey, no, sigamos con la fiesta. Okay. No, vamos a disfrutar parte por parte. Y en la próxima sesión vamos a ver capítulo 5. Seguramente vamos a poder abarcarlo todo. Pueden ir estudiándolo también. Y si tienen algunas dudas, si ya traen eso, pues avanzamos mucho más rápido y se aprovecha también mucho. Vamos a por fin ver al Cordero, que es, bueno, el personaje principal de todo el libro de Apocalipsis. Pero bueno, los dejo ahí con ganas de más. Entonces, sí. Muchas gracias por conectarse y por sus preguntas. No, más bien, gracias. Gracias a usted. Más bien, Minor, compartir su conocimiento con nosotros. No, y La también verdad es que es muy rico aprender de todo eso que usted nos comparte. Realmente, no sé si será lo mismo para todos, pero yo siempre estoy al pendiente para no perderme este capítulo. Y realmente gracias a Dios por la tecnología que nos permite podernos conectar, porque si no, no podría ser. Esto es como hacer un viaje virtual directamente ya a Palmares. Bueno, gloria a Dios por eso. Oramos entonces para terminar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres santo, santo, santo. Eres el Señor y Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nos unimos a ese coro celestial para decir que tú eres el único digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias por permitirnos hoy, en medio de tanta incertidumbre, algunos dicen que se caen sistemas económicos, se caen un montón de cosas, pero gracias porque tú nos recuerdas que no hay nada que pueda hacer que se mueva tu trono. Aleluya. Allá, Señor, en el cielo, todos reconocen esta gran verdad y hoy volvemos a ver a casa y reconocemos que el que está en el trono también es el que cuida de nosotros. Gracias. Amén. Gracias. En el nombre de Amén, amén.
Amén. Muchas gracias, hermano.